desde la academia de temas relevantes es siempre muy enriquecedor. Máxime cuando la persona expositora tiene amplios y conocidos experiencia y todo un bagaje académico con respecto al tema a tratar, como es el caso de don Héctor Sánchez Ureña. Sus disertaciones siempre dejan grandes enseñanzas. Es un honor para Mayéutica Academia de Derecho contar con usted, don Héctor, y también contar con las personas que nos acompañan en este momento. El currículo de don Héctor es extenso y lo que se presentará acá es solo una breve referencia. Don Héctor es licenciado en Derecho, especialista en Derecho de Ejecución de la Pena, Universidad de Barcelona, defensor público, consultor internacional en asuntos relacionados con ejecución de la pena, ponente en foros especializados en ejecución de la pena, tanto en nuestro país como a nivel internacional, como lo ha sido en Nicaragua, Colombia, Bolivia, Guatemala, Ecuador, Honduras, entre otros. Docente universitario desde 1995, universidades tanto públicas como privadas. En cuanto al programa, se iniciará con la disertación de don Héctor. Posteriormente se hará un espacio para preguntas, para lo cual le vamos a solicitar a las personas participantes que pueden escribir en el chat las preguntas y la asistente de la academia será la encargada de leerlas para que don Héctor pues las pueda responder. Una vez concluida el espacio y no habiendo ya más preguntas, pues se hará el cierre por parte de la academia. En este momento cedo la palabra a don Héctor y le reitero nuestro agradecimiento por estar esta noche con nosotros. Puede iniciar, don Héctor. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Buenas noches a usted y a todas las personas que amablemente se han Gracias. conectado para participar. Igualmente le agradezco sus amabilísimas palabras de presentación. Para mí es un honor estar nuevamente en este espacio, eh, donde obviamente hay un interés específico en esta materia, eh, que es una materia en la que ya he dedicado 32 años de mi vida y realmente nunca deja de darnos sorpresas, a veces no tan agradables como una las deseara. Deseo también saludar, pude ver ahí muy rápidamente entre las personas asistentes a personas conocidas y muy queridas, como mi querida compañera doña Miren Chejade, una defensora pública ejemplar que siempre recordamos cada día, e igual a otras compañeras, incluso que han sido mis estudiantes en el pasado. Un saludo cariñoso también. Bien, he tenido el encargo amablemente de Mayéutica Academia de Derecho de hablar del proyecto de ley de ejecución de la pena, lo que obviamente me generó un grandísimo entusiasmo, eh, porque esto ha sido una experiencia cargada de sentimientos encontrados, de ambivalencias emotivas, diría yo, ¿verdad? Esta es como no sé, tal vez la décima vez en los últimos 12, 15 años que se habla de un proyecto de ley y que incluso me ha tocado trabajar en su redacción y discusión, y todos los intentos mueren en el camino, ¿verdad? Tarde o temprano, ¿verdad? Este proyecto de ley que nos vamos a analizar hoy, como ustedes ya sabrán, lamentablemente, eh, fue desconvocado. Ahorita me voy a referir a ese aspecto en concreto. Antes de ello, de dar esa, digamos, comentar esa noticia tan desalentadora, ¿verdad? Voy a hacer una referencia a los antecedentes, ¿verdad?, de esta situación, ¿verdad? Nosotros tenemos un código penal que está vigente desde hace 54 años y días, ¿verdad? El pasado 15 de noviembre cumplió los 54 años.
Y en su introducción, que está publicada en la versión original de la Gaceta de aquel entonces, se hablaba de, nunca olvidaré la frase, que ya se estaba trabajando en una ley de ejecución de las penas. Y de hecho, su artículo 51 hace referencia a, a una ley especial que va a determinar la forma en que se van a ejecutar la pena de prisión y las medidas de seguridad, de manera que ejerzan sobre el condenado una acción rehabilitadora. Recordemos que el concepto de rehabilitación, que es una palabra, como ya lo he dicho muchas veces, es un concepto arcaico porque estaba vinculado a la medicina, a la ortopedia, ahora a otro tipo de saber humano, pero entendemos que en el espíritu del Código Penal de entonces, bueno, aún vigente, aunque haya sido tan desarmado en su sentido original con las reformas, hay una intención de la reinserción social, ¿verdad? De la persona que es sancionada por el derecho penal, por el sistema de justicia penal. Eh, yo puse aquí por poner una cifra de al menos 5 intentos fallidos desde el 2013, pero en realidad hoy haciendo recuento y conversando con un compañero de trabajo con el que he compartido algunas de esas experiencias, sacamos cuenta que son cerca de 10 proyectos de textos. Incluso en el 2013, que ese lo tengo muy presente, la Corte le otorgó un permiso con goce de salario al doctor Roy Murillo, que es quizás el especialista más connotado que hay en el país en la materia, pues, de ejecución de la pena. Don Roy se tomó la tarea de redactar un texto respetando casualmente la normativa penitenciaria, pero haciéndole mejoras significativas. Y además fue un trabajo que después de que se redactó la primera versión, se fue discutiendo artículo por artículo con una comisión que integrábamos yo, representando a la defensa pública, una compañera de la judicatura, dos personas de la fiscalía, personas del Ministerio de Justicia e incluso una asesora de la Asamblea Legislativa que tuvo un papel fundamental en darle viabilidad política a ese texto que nos dejó muy satisfechos porque es un trabajo muy desgastante, pero que generó un resultado que nos ilusionaba muchísimo, ¿verdad? Porque ya nacía como algo consensuado. Lamentablemente ese texto murió en los trámites legislativos, ¿verdad? Luego, como antecedentes es que quizás el más visible es la gravísima carencia o la gran falla como país, como nación, de que después de tantos años seamos prácticamente el único país de América Latina que no tiene una ley de ejecución de la pena, una ley del sistema penitenciario, a pesar de que nuestro sistema penitenciario, con todas sus carencias, en muchas de sus funcionalidades y de sus dinámicas, ha funcionado como modelo en el sentido positivo para la región. Insisto, sin dejar de ver las enormes fallas que tenemos, pero mi experiencia conociendo cárceles de muchos países de América Latina me demuestra que hay algunas cosas que las hemos hecho en mejor forma, otras tal vez no. Pero lo que ha habido entonces es una seguidilla de decretos ejecutivos. eh, Y esto lo establezco aquí de memoria porque la ley de adaptación social se promulga en el año 71 y es en el año 78 que se emite un reglamento que se denominaba Reglamento del Centro Penal de la Reforma, pero que era de aplicación nacional. Solo que recordemos que en aquel tiempo las únicas cárceles formales que existían eran en la Reforma y la antigua Penitenciaría Central, que ya estaba en sus últimos meses. Y este reglamento empezó a aplicarse a nivel nacional a partir del año 79-80, cuando empezaron a construirse las denominadas unidades de admisión. Empezó con la de San Sebastián, aquí en San José, Pérez Celedón, Limón, Punta Arenas, Liberia, y dos carcelcitas chiquitas ahí, muy antiguas, que funcionaban en los centros, en los centros urbanos de Ciudad Quesada y de San Ramón, que luego fueron sustituidas por cárceles ya construidas de exprofeso. Eh, muy rápidamente, en el año 90, bueno, 12 años después, se promulgan
un reglamento que era conocido en el argot penitenciario como el reglamento de las palomas, porque tenía unas palomitas dibujadas en su portada, eh, que tuvo una vida relativamente corta, porque coincide casualmente con el enorme bombardeo que recibe el sistema penitenciario de parte de la Sala Constitucional como consecuencia de los cientos de recursos de amparo y de habeas corpus que empezaron a plantear las personas privadas de libertad y sus representantes. Por lo que finalmente, en el año 93, se emiten de forma simultánea dos reglamentos con distinta característica. Uno era un reglamento orgánico y operativo que se refería como a la estructura del sistema penitenciario y el otro, el reglamento de derechos y deberes de la población privada de libertad. Estos dos reglamentos mantuvieron su vigencia por muchísimos años. De hecho, aunque hubo un reglamento posterior en el 2005, convivieron, no lo derogó, los modificó, pero no los derogó. Y no es sino hasta el año 2018 que se emite el reglamento actual, que es un reglamento bastante extenso, eh, promulgado en el año 2018. Vean que aquí estamos ante un fenómeno que no tiene justificación y es que la materia penitenciaria, la ejecución de la pena, se esté regulando históricamente vía decreto ejecutivo, lo cual, por supuesto, desde el punto de vista de la jerarquía normativa es totalmente inaceptable porque estamos hablando de la regulación de derechos fundamentales, que debe ser, y eso lo hemos sabido toda la vida, producto de una ley formal, ¿verdad?, emitida por la Asamblea Legislativa. Además de este fenómeno de la autorregulación que hace el sistema penitenciario, porque obviamente estos reglamentos surgen de su propia iniciativa y en su propia dinámica de trabajo y mucho también dependiendo del interés de la autoridad política de turno. Tenemos una cantidad de circulares, pero son tantas, son cientos, que se dedican a pesar de que son todavía un instrumento de menor entidad normativa en la escala jerárquica de nuestro querido amigo Hans Kelsen, se encargan de regular y hasta incluso de modificar muchos de los aspectos que se establecen o que se han establecido en los reglamentos. Entonces, en realidad, la normativa penitenciaria se ha convertido en una enorme maraña, eh, casi que inentendible, que recuerdo que hace unos años en el propio sistema penitenciario hicieron un esfuerzo de sistematizar las circulares y encontraron que había cerca de 150 que estaban total o parcialmente derogadas. Y si ustedes me preguntan a mí, que yo trabajo en lo cotidiano con esta materia, si yo conozco al dedillo el contenido de las circulares, les puedo decir con toda sinceridad que no, porque algunas de ellas son tan grandes como el reglamento, modificando sensiblemente aspectos como los casos de las valoraciones, etcétera, requisitos para los beneficios. Entonces, sí, imagínense, si ya era indebido desde todo punto de vista que esto fuera regulado vía reglamentaria, con más razón que pudiera ser modificado por medio de circulares. Entonces, es en realidad una anomia en términos normativos de lo que estábamos viviendo, lo que estamos viviendo. Además, ya tenemos al menos dos resoluciones, dos sentencias en lo concreto de la Sala Constitucional que le ordenan a la Asamblea Legislativa promulgar una ley especial, ¿verdad? Como una omisión no justificada, teniendo claridad que se trata de un aspecto que por el principio de reserva de ley solo puede ser regulado mediante una ley formal, ¿verdad? Porque se trata de restringir derechos y libertades fundamentales. ¿Por qué? Porque la privación de libertad prácticamente cruza por todo el catálogo de derechos fundamentales de las personas, pero tiene que ver no solo con la privación de libertad, sino que afecta sus relaciones familiares, el acceso a la salud, el acceso al trabajo, a la educación, la dignidad. Nosotros estamos viviendo nuevamente un seriosísimo periodo de hacinamiento. Los últimos meses ha habido una enorme cantidad de operativos policialmente muy exitosos de parte del OIJ, que dejan, esos que ustedes ven todas las mañanas en las noticias de Repretel y Teletica, transmisión en vivo. Pues cada uno de esos allanamientos deja, no sé, 5, 10, 15, 20 detenidos que van a pasar todos a los centros penales del país, al grado que una cárcel como San Sebastián, que había logrado por varios años contener el fenómeno del hacinamiento,
al día de hoy presenta un hacinamiento superior al 40%. Y, y así me dijo su director en algún momento en una entrevista, me dijo, ¿dónde cree usted que van a dar todos los detenidos de los allanamientos de cada mañana, bueno, de cada semana en algunos casos? Entonces, obviamente, en esas condiciones de hacinamiento, si ya la cárcel es de por sí un espacio de una situación violatoria de derechos fundamentales, en el hacinamiento todo se exacerba, negativamente hablando. Eh, Además, los reglamentos ejecutivos que podrían desarrollar aspectos penitenciarios deberían hacerlo de manifestación o delegación expresa, perdón, de la norma, ¿verdad? Pero no podría en ningún momento incrementar restricciones ni crear nuevas restricciones, como ocurre en este momento. Y mucho menos en instrumentos normativos de menor rango. Y eso lo tomamos del voto 3550 del año 92, que fue un antecedente muy anterior, que fue citado por la sala en el voto del 2015, que fue el primero de los dos últimos o existentes que exigen la promulgación de una ley de ejecución de la pena. Este voto es el 19.582 del 2015, donde acoge parcialmente una acción de inconstitucionalidad que presentó un privado de libertad y solamente la declara con lugar en relación con la omisión legislativa de no haber dictado nunca una ley penitenciaria. Eh, en el entendido de que debe haberla, que obviamente se debe regular la vida carcelaria y el sistema penitenciario, pero jamás por vía del reglamento. Los reglamentos que sean, o los proyectos perdón, de ley que se han discutido, los borradores, desde 2013 fueron siempre ampliamente discutidos, consensuados por Judicatura, Dirección General de la Función Social, Ministerio Público, Defensa Pública, presentados formalmente ante la Asamblea, han superado incluso la etapa de la comisión permanente, ¿verdad? Y luego, porque por su naturaleza tiene que ser votadas en plenario, y han contado también con consultas a muchos especialistas nacionales e internacionales, pero todos quedan en la cuneta, como diríamos, en sentido coloquial, ¿verdad? Lamentablemente. Hoy me enteré, por cierto, en una reunión que participé que no tenía que ver con este tema en concreto, que el proyecto de ley que mataron la semana pasada ya tenía un 98% de avance y de posibilidades de convertirse en ley de la República. Aquí yo quiero ser muy claro porque me preocupó profundamente escuchar el miércoles en la conferencia de prensa que el presidente de la República dijo expresamente que los diputados habían tirado al cajón de la basura el proyecto de ley. Pues lamentablemente eso no es cierto. Aquí tengo una imagen de la carta que se envió a la Asamblea Legislativa y del decreto ejecutivo donde el señor presidente desconvoca el proyecto de ley, ¿verdad? Recordemos que estamos en periodo de sesiones extraordinarias, donde la iniciativa de la agenda legislativa es monopolio exclusivo del Poder Ejecutivo. Entonces, así como lo convocaron el proyecto, el martes anterior, o sea, perdón, el martes de la semana anterior, fue desconvocado. Aunque el miércoles se haya dicho otra cosa, pero aquí papelitos hablan, aquí está muy claro, donde se dice expediente 24019, ley de ejecución de la pena y de las medidas de seguridad. Entre los uno, dos, tres proyectos de ley que fueron, cuatro proyectos de ley que fueron sacados de corriente legislativa. Entonces, desconocemos si hay razones técnicas, he estado indagando, o sea, no entendemos, los que estamos en este mundillo, cómo un proyecto de ley que es convocado es luego retirado de la corriente. Sabemos que a veces se hace por razones estratégicas para hacer una corrección, para eh, algo que tiene que ver con la dinámica legislativa. En este caso no existe al menos información de que sea una estrategia en este sentido, sino que fue una retirada. Y pareciera lamentablemente que es una consecuencia de las conversaciones que se tuvieron hace
unas 2 o 3 semanas con la visita de un presidente centroamericano al país, pero que tuvo que ver el retiro de esta ley. Eso no me consta, pero no hay una explicación oficial. Recordemos que también el decreto que desconvoca un proyecto de ley no requiere mayor justificación, entonces el documento es así, llanamente, del retiro. Sin embargo, eso no nos eh, deja, digamos, no nos impide formalmente analizar el proyecto de ley, eh, que yo espero que algún día reviva, no sé en qué forma. Esta ley tiene por este proyecto de ley, perdón, tenía como objeto la ejecución de las sanciones penales y de las medidas de seguridad curativas, ¿verdad? Que son otro gran tema que ha estado al garete con enormes carencias en la regulación normativa y además con enormes diferencias en las interpretaciones de los distintos juzgados de ejecución de la pena a la hora de resolver. Y además también enfrentando grandísimas dificultades institucionales por la ausencia de recursos estatales para atender a esta población. La ley originalmente ha planteado siempre la ubicación en un hospital psiquiátrico. Recordemos que en el 2010 la Sala Constitucional le ordenó a la Caja a la Caja del Seguro y al Ministerio de Justicia crear un centro especializado que terminó siendo Capencol, pero Capencol es un espacio transitorio, ¿verdad? Las personas tienen un límite de permanencia en razón del mismo criterio médico y Capencol siempre vive protestando porque no tiene el otro espacio para ubicar a aquellas personas que si bien ya no tienen condiciones para estar en el hospital, no tienen recursos para una ubicación domiciliaria. Ese tercer espacio no lo ha creado el Estado. Y el CONAPI lo que tiene son ahí unas casas que le pagan a personas comunes y corrientes por cuidar a personas con discapacidad psicosocial, pero no son centros especializados. Tiene como finalidad el proyecto de ley asegurar el cumplimiento de la sanción penal y procurar la inserción social de la persona sentenciada. Todo esto obviamente está en sintonía con lo que establecen los instrumentos internacionales de derechos humanos y especialmente aquellos documentos denominadas recomendaciones, como las reglas mínimas, las reglas de Mandela, por ejemplo, que no son instrumentos normativos en el sentido propio de la palabra, pero que por jurisprudencia constitucional se establece que son de aplicación obligatoria en nuestro país por ser instrumentos emanados de órganos especializados y su contenido ser específico de derechos humanos. Reglas de Mandela, reglas de Bangkok, las reglas de Tokio, todos esos instrumentos en Costa Rica son de aplicación obligatoria. Y atender los derechos de la población sentenciada de acuerdo con lo establecido en esta ley y los instrumentos internacionales vigentes, reforzando esta idea, ¿verdad?, de la normativa internacional. Excluye de forma expresa el apremio corporal, la detención por estatus migratorio, todo lo que tiene que ver con penal juvenil, personas menores de edad, e indica que estas modalidades de privación de libertad se van a regir por leyes especiales vigentes o futuras. Lo de la previa corporal me llama a mí la atención porque yo siempre he considerado que es un encargo ilegalmente endosado a la Dirección de la Presión Social que no tiene nada que ver con sus funciones. Y creo que este texto me lo confirma. ¿Verdad? La previa corporal es un tipo de privación de libertad que no, que no tiene nada que ver con el sistema de justicia penal y que para nada debería ser un recargo de funciones de atención social. Sin embargo, aquí todo lo que tenga pinta de encierro se lo endosan a adaptación y obviamente, como es nuestra pésima costumbre institucional, sin considerar los aspectos operativos y presupuestarios. La ley contenía, perdón, el proyecto de ley, me cuesta todavía asimilar el golpe, contenía o reproduce más bien los mismos principios que tiene el reglamento vigente, que en realidad la ley, les digo, en casi que un 80% es una reproducción del reglamento, lo cual no lo veo mal, no es una crítica, porque el reglamento fue redactado por el propio sistema penitenciario y obviamente hay aspectos que ellos lo manejan mejor que nadie. Yo en esa parte no veo ningún problema. Entonces, hablamos de principio de legalidad, bueno, pues es hora de explicarlo.
El principio de humanidad, que ha sido desarrollado especialmente por la Sala Constitucional a partir del voto 6829 del año 93, donde dice que la sanción penal debe ejecutarse en un amplio marco de humanidad, recordando que la persona sentenciada no es un ser extrasocial. La aplicación de los principios de igualdad, equidad y no discriminación, ¿verdad? Que tiene que ver con aspectos de género, de edad, de orientación sexual, de origen cultural, de nacionalidad, etcétera. El famoso principio de normalidad que ha sido tan invocado por Naciones Unidas en el sentido quimérico de que la cárcel se parezca lo más posible a la vida en el afuera. Luego rescata el interés superior de la persona menor de edad. Recordemos que no estamos hablando de personas menores de edad privadas de libertad, sino de las personas menores de edad que por alguna razón están vinculadas a lo carcelario. Hablamos de los niños y niñas que puedan estar en el materno infantil de la cárcel de mujeres y también todas las decisiones que tienen que ver con los contactos de personas menores de edad con parientes en prisión, ¿verdad? Visitas especiales, etc. Un principio de inserción social y socioocupacional como un pilar, ¿verdad? De aspiracional del sistema penitenciario. El principio de irretroactividad de la ley, que está íntimamente vinculado al principio de legalidad. La regionalización, que ha sido un concepto que se ha quedado ahí en el papel, que procura que las personas estén ubicadas en centros penitenciarios lo más cercano posibles a sus domicilios o de sus familias, pero eso está totalmente mediatizado y distorsionado por el problema del hacinamiento, el principio de la resolución alternativa de conflictos que no se ha desarrollado plenamente en prisión para resolver sobre todo problemas disciplinarios, y el respeto a la pluralidad cultural, que es un reflejo de la reforma que se hizo en el año 2015-2016 al artículo 1 de la Constitución, pero reconociendo nuestra condición de una nación pluricultural. Luego, igualmente, la ley hacia una reproducción del catálogo de derechos que tiene el reglamento y que es básicamente lo mismo que establecen los instrumentos internacionales, derecho a la adecuada convivencia y protección de la integridad personal, ¿verdad? Donde obviamente tenemos enormes deudas, derecho a participar en actividades recreativas, deportivas, culturales y artísticas, derecho a recibir atención profesional, entendida esta como los procesos de atención técnica que reciben las personas sentenciadas para que logren atender, abordar su problemática delictiva, el derecho a la información, ¿verdad? La información penitenciaria, derechos y deberes, a su expediente, el correcto ejercicio del derecho de defensa en términos del debido proceso, sobre todo en materia disciplinaria, el derecho al sufragio. Aquí voy a hacer una anécdota que es un poco autorreferencial. En Costa Rica nunca se suspendió el derecho al sufragio de las personas privadas de libertad. Lo que ocurría es que el artículo 101, si no me falla la memoria, del Código Electoral, prohibía instalar mesas electorales en hospitales, cuarteles, cárceles, y no recuerdo cuántas instalaciones. Entonces, la parte anecdótica de esta es que en el año 93, cuando yo empecé a trabajar 92, perdón, empecé a trabajar en el Ministerio de Justicia, que fue mi primer trabajo profesional, me tocó redactar la reforma a ese artículo y así se logró que en el año 90 y en las elecciones del 94, por primera vez, se instalaran mesas de votación eh, en los centros penales del país, ¿verdad? Lo que se mantiene. Entonces, ese principio lo que hace es simplemente, digamos, es consolidarlo, ¿verdad? Pero ya existe. Derecho al traslado en condiciones adecuadas, que es una enorme discusión que tenemos, ¿verdad? Con respecto al problema de las denominadas perreras, que son inhumanas. Derecho al tratamiento adecuado de los datos personales, la confidencialidad, ahora que está tan de moda la protección de datos. Y derecho a la alimentación y el acceso al agua potable, que diríamos que puede regirse en términos de lo que establece el Comité Internacional de la Cruz Roja, que quien tenga interés, existe un documento interesantísimo que nos dice hasta cuánto debe medir una celda y cuánto debe medir la tubería del agua potable y de las aguas servidas, ¿verdad? En una cárcel. Es un manual invaluable que yo personalmente lo he usado muchas veces también para discutir y desmentir los números de capacidad instalada que manifiesta el sistema penitenciario, ¿verdad? Que son siempre mucho mayores a los que metro en mano o cinta métrica en mano hemos logrado determinar de acuerdo con estas reglas,
e incluso nos dice cuánto espacio debe haber entre los camarotes, tanto hacia los lados como hacia arriba. Por eso les digo que es un instrumento muy rico en información y muy práctico para quien tenga interés en eso. Bien. Derecho a la comunicación, a la educación, a la formación para empleabilidad. Son, digamos, títulos de los artículos que hablan por sí mismos, derecho de integración familiar y comunal, ¿verdad? Que, como les digo, es un problema muy, muy grande porque las cárceles que hay en Alajuela, que son prácticamente 7 centros penales, ¿verdad? Y además, uno de ellos, solo la reforma, que es en realidad 7 centros a la vez, más el Gerardo Rodríguez, más el adulto mayor, Terrazas, la UAI y el Luis Paulino Mora, son el gran receptor nacional de las personas que tienen problemas de convivencia o espacio en los centros de las regiones del país y genera un enorme desarraigo. Imagínense ustedes que una persona que esté ubicada en la cárcel de Pérez Celedón, cuya familia vive en Ciudad Neyli, ya llegar a Pérez Celedón desde Neyli es complicado, ¿verdad? Pues imagínense lo que es venir hasta San José, en términos de tiempo y en términos económicos. El derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Esto es interesante porque está vinculado al derecho a la información. Ustedes saben que el reglamento del año 78 que mencioné hace un rato tenía un artículo que establecía que el orientador debía recortar del periódico, que el privado de libertad tenía derecho a leer los periódicos, pero que el orientador tenía la obligación de suprimir o recortar de las páginas aquellos artículos que fueran considerados negativos. O sea, había una censura que nunca se aplicó, por cierto, por supuesto, ¿verdad? Pero es interesante ese resabio de censura muy al estilo franquista española, ¿verdad? Que tenía la normativa. Derecho a a la ocupación, a la organización. Hay comités de privados de libertad que, por cierto, ahora deben estar eh, hirviendo en molestia por el cierre de las pulperías, que es otro asunto que nos tiene bastante preocupados. El derecho a la salud sexual y reproductiva, en este caso muy puntualizado en términos de las mujeres que están embarazadas y que llegan a ser madres dentro de prisión y que tienen a sus hijos hasta los 3 años dentro del centro penal. Recordemos que en Costa Rica solo hay una cárcel exclusiva de mujeres, del Vilma Curling, aquí en San Rafael, arriba de Desamparados, y tenemos 2 espacios más para mujeres en la cárcel de Liberia y en la cárcel de Pérez Celedón, que no están siendo correctamente utilizados. Había un tercer espacio un poco así para las mujeres de la zona atlántica, pero lamentablemente ya lo ocuparon como dormitorio de la policía. Entonces hay una enorme deuda porque los varones tienen al menos una, una serie de centros por prácticamente todas las regiones del país y las mujeres no, ¿verdad? Todas las mujeres están prácticamente ubicadas aquí en San José porque el espacio que hay en Liberia es para 25 y el Pérez Celedón tiene un espacio para cerca de 30, pero no llegan ni a 10. No desconozco el motivo por cual no se ha utilizado a pesar de que tiene ya bastante tiempo de haberse construido. Como les dije, el proyecto de ley recogía los modelos vigentes, ¿verdad? Pero establece una categoría que antes no existía y es hablar de modalidad cerrada y de modalidad abierta, que terminan siendo los dos grandes vertientes que contienen las formas, perdón, o los programas de atención que ya existen en el sistema penitenciario. Eh, En la modalidad cerrada serían pues, las cárceles, ¿verdad? En sentido tradicional de la palabra. Y la modalidad abierta es aquellas ubicaciones que son otorgadas ya sea judicialmente o administrativamente, los denominados beneficios, ¿verdad? Generando un cambio en la modalidad de custodia. Se mantiene el concepto de los niveles de atención o programas, ¿verdad? El programa institucional, que son las cárceles tradicionales, se corresponde a la modalidad cerrada. Las famosas UAI, que hay 3 en el país, una en Pocosí, otra en Alajuela y otra en Pérez Celedón, que son un modelo construido con financiación del Banco Mundial, perdón, del Banco Interamericano de Desarrollo, donde Costa Rica se compromete a no modificar su objetivo, que es el de crear centros diseñados para la capacitación y la educación de las personas, con convenios con otras instituciones como el INA, por ejemplo, o con empresas privadas, que es un modelo que no ha logrado todavía explotar a lo que se esperaba, ¿verdad? Incluso en el año 2018, en la administración anterior, con la excusa de la pandemia,
se pretendió utilizar los gimnasios de estos centros para llevar población de los centros cerrados y fue gracias a una resolución de la Sala Constitucional y al empuje de la Defensa Pública de Pérez Celedón que se logró ponerle un fin a esta iniciativa y no tugurizar, ¿verdad? Este modelo tan interesante. Luego tenemos el nivel de la mujer, que incluye las dos modalidades, porque en el caso de la mujer, incluye tanto los centros cerrados como los centros abiertos, como programa que es. Luego tenemos el programa dispositivo electrónico, el monitor electrónico, que es de la modalidad abierta. El semi-institucional, los famosos centros de confianza, ¿verdad? Que tenemos por todo el país prácticamente. Y el programa en comunidad, recordemos que el semi-institucional es donde se ubican personas beneficiadas por el Instituto Nacional de Criminología. Y comunidad es el programa que le da seguimiento a las personas que han egresado de prisión, pero por orden judicial o que están cumpliendo una modalidad alternativa, por ejemplo, el trabajo de interés público, cumplimiento de instrucciones, las personas que están en libertad condicional, que han egresado por un incidente por enfermedad, y también les corresponde darle seguimiento a lo que me parece una barbaridad, a la suspensión del proceso a prueba, que es una figura procesal que no debería corresponderle nunca a la adaptación, y también a las medidas de seguridad ambulatorias, es decir, las personas que o no han ingresado a Capencol porque nunca fue necesario, o que estuvieron en Capencol y lograron avanzar hacia esta modalidad abierta. Igual el texto rescata un concepto que para mí es fundamental, es característico de nuestra experiencia como sistema penitenciario, y es el concepto de la atención profesional, ¿verdad? Que es que es, digamos, el espacio donde desde una visión multidisciplinaria y disciplinaria, según sea el caso, se va a trabajar con las personas privadas de libertad aquellos contenidos que les permitan conocer y entender las razones de su historia de vida que influyeron en su conducta delictiva, para poderlas identificarlas, poderlas trabajar y evitar los factores de riesgo. Eso es muy importante, porque en realidad sería consustancial a la naturaleza misma de la sanción penal. Entonces, se habla de este abordaje disciplinario e interdisciplinario. Este abordaje en este momento está en una profunda crisis, porque la sobrepoblación genera una sobredemanda que no puede ser cubierta por la oferta profesional que tiene el Ministerio de Justicia. No solo hay carencia de personal profesional, sino que incluso a veces las sesiones no se llevan a cabo por carencia de personal de seguridad. Entonces, en este momento, si no me falla la memoria, el sistema penitenciario acusa una carencia de 2.000 policías para funcionar en lo básico. Así es que se pierden lecciones de la universidad, lecciones de colegio, de escuela, de otros tipos de capacitaciones que existen, no formales, y también el traslado de la población a las aulas para los procesos de atención por esta carencia de personal de seguridad. Lo que obviamente se agudiza en el contexto del hacinamiento. Hace poco, Justicia publicó una tabla de población indicando que el hacinamiento era del, del 20%, pero en realidad, si uno desagrega esa tabla y se concentra en las cárceles de varones a nivel nacional, el hacinamiento ya ronda el 30%, y algunos centros llegan al 50%. Me refiero a cárceles de varones. Se mantenía estas modalidades de valoración, ¿verdad? La valoración preliminar, que es la que permite que una persona antes de ingresar a prisión solicite al sistema penitenciario que se le valore. En la modalidad actual, la persona necesariamente, aunque haga la petición, tiene que ingresar a prisión para que se le resuelva, porque adaptación originalmente lo estaba haciendo sin que ingresara a prisión, hasta que se dieron cuenta que no había ninguna norma que autorizara a suspender la ejecución de la pena. En este proyecto de ley venía una norma que autorizaba al tribunal a cuando consideraba necesario recomendar a la persona para un programa abierto, pero que la pena no lo permitía otorgar ningún tipo de beneficio, entonces en esos casos se autoriza la suspensión de la ejecución de la sanción hasta que se resuelva. Actualmente la persona lo solicita estando afuera, pero es obligatorio que ingrese
jurisdicción para que se le resuelva, ¿verdad? Y puede ser que ha ocurrido excepcionalmente, ¿verdad? Que en esa primera valoración se le recomienda para un beneficio. Luego tenemos la valoración inicial, que es la valoración tradicional que se hace a las personas que ingresan sentenciadas a los centros cerrados y, eh, y que debe hacerse antes de un mes. Y es donde se definen las acciones iniciales y sobre todo el plan de atención que debe llevar esa persona. Se mantiene el esquema de valoraciones ordinarias que está establecido con una periodicidad, perdón, que depende del monto de condena, que puede ser de un año o 2 años, dependiendo si es una pena de 1 a 5 años, hasta 8 años, hasta 12, etcétera. No reproduje la tabla porque es bastante extensa. Y las valoraciones extraordinarias que se han vuelto muy infrecuentes, que son aquellas que son ordenadas por criminología para que los centros penales hagan como una especie de tamizado, de barrido, de aquellos casos que se considera que están para egresar y que por alguna razón no han logrado el beneficio. Entonces, antes era común que se hicieran al menos dos al año, hasta donde sé, prácticamente desde el año 2022, desde diciembre de 2022, ha habido un estrangulamiento severo a la posibilidad de los beneficios y ha bajado muchísimo en la población del programa semi-institucional, porque se han terminado este tipo de evaluaciones. Me parece, yo siempre he dicho, nunca vamos a encontrarnos un proyecto de ley con el que estemos 100% de acuerdo. Yo ya tengo claro que la meta es tener una ley y una ley que ponga las cosas claras. Entonces, me parece muy sano, aunque yo no esté de acuerdo del todo con los requisitos, pero que la ley sea la ley la que establezca los requisitos para optar por una modalidad abierta desde lo administrativo. Y aquí establecieron, por ejemplo, un parámetro, que ese parámetro ha existido, pero a veces se ha modificado, se ha ampliado por el asunto este de las circulares famosas, ¿verdad? Y entonces en la propuesta que se tenía, se hablaba de que la persona tuviera pendiente en su condena una pena, tuviera pendientes 8 años o menos por descontar, estamos hablando aplicando el descuento del 55, y que en caso de que tenga sentencias pendientes, entonces el saldo de la pena vigente más lo que le resta no sea más de 8 años, sin tomar en cuenta los posibles descuentos de las penas pendientes, es decir, esas penas pendientes se van a tomar completas para hacer estacionamiento. Que no se encuentre en condición de imputada, que eso ya ha existido. Aquí hay algunas excepciones novedosas, no haber sido sancionado por la comisión de una o más faltas graves en los 12 meses previos a la valoración, que haya cumplido con los procesos interdisciplinarios establecidos y que cuente con una valoración, que es el criterio que emite el Centro Penal, los consejos interdisciplinarios, para recomendando ante el Instituto el otorgamiento del beneficio. Aquí me detengo un poquito en el D, porque la mayoría de las veces la persona no ha podido cumplir con los procesos de atención debido a que el mismo sistema no se los ha podido dar. Es decir, la persona desde la valoración inicial se le recomendó el proceso para ofensores sexuales y ya has pasado incluso su mitad de condena y está en una lista de espera. Eso es especialmente grave en centros donde por su ubicación geográfica y tipo de población hay una enorme cantidad de población de ofensores sexuales. Quizás la número uno en eso es el Centro Penal de San Carlos, allá en la Marina, el Nelson Mandela, y el otro es Pérez Celedón. Pero Pérez Celedón con un inconveniente que es una cárcel muy grande. Es prácticamente el centro penal más grande que hay fuera del Valle Central. Entonces hay una enorme tensión entre la población porque no logran acceder a los procesos de atención. Entonces es interesante que aquí se establece como el requisito algo que muchas veces llegan las personas a las audiencias de libertad condicional y el criterio del ministerio es desfavorable porque no ha cumplido los procesos de atención, aunque tiene años de estarlo solicitando. Se crea una modalidad que no existe en este momento, y es la posibilidad del cambio de modalidad por razones humanitarias, dirigido en un primer inciso a mujeres en estado de embarazo, o que sean madre, jefa de hogar o de persona menor de edad, eh, o que requiera algún pariente suyo hasta segundo grado consanguíneo o figura de crianza, estamos hablando del padrastro o la madrastra, por ejemplo, cónyuge, pareja sentimental en unión de hecho,
tenga discapacidad grave o enfermedad grave o terminal debidamente comprobada, que implica una condición de dependencia, pero además hay que acreditar que ya esa persona se hacía cargo de ella. Esto se parece mucho a los presupuestos que existen en el 486 bis del Código Procesal Penal para otorgar monitoreo en la etapa de ejecución de la pena. Y luego aparece un inciso B, que es cuando a la persona le sobrevenga alguna condición de salud grave y que no pueda ser atendida en el sistema penitenciario. Esto sería maravilloso porque evitaría el tedio de un largo proceso judicial que implica el incidente por enfermedad, ¿verdad? Y priorizaría el aspecto concreto de la salud de las personas ante el problema del encierro. Aquí hay un concepto que a mí siempre me causó mucho resquemor, ¿verdad? Y con el que estuve totalmente en desacuerdo, hasta que entendí que si venía un proyecto de ley iba a aparecer de alguna forma, ¿verdad? Que es que cuando el instituto acuerde un cambio de programa a una modalidad abierta, a un semi-institucional, se le debe dar, comunicar a la fiscalía, Ministerio Público. Lo interesante es que en esta versión el acuerdo se debe ejecutar independientemente de lo que, ¿verdad? De lo que les ponga el Ministerio Público, porque la ley lo que le da es la posibilidad al Ministerio Público de, en un plazo de 10 días hábiles, judicializar digamos, el cambio de programa, cuestionándolo, ¿verdad? Pero cuestionándolo en términos de que no cumpla requisitos, no un cuestionamiento antojadizo. Entonces eso me pareció, de hecho, yo lo comentaba con el fiscal adjunto de ejecución, que me parece sano que esté referido a estos parámetros objetivos. Las objeciones tienen como esta especie de rúbrica, es decir, la objeción de la fiscalía puede ser referida al no cumplimiento de estos requisitos, lo cual me parece que es correcto, y no a una apreciación subjetiva de que la persona merezca o no el beneficio, que es lo que se había manejado anteriormente, ¿verdad? Entonces, de ocurrir, sería una oposición reglada por esta norma, ¿verdad? Con el inconveniente, eso sí, que podría llegar a saturar el circulante judicial en la materia, ¿verdad? Que ya de por sí es complejo. Y además, especialmente para el Ministerio Público, que en esta materia siempre está en desventaja. Aquí en San José son 5 defensores y 3 fiscales, pero históricamente han sido 2. En Alajuela la desventaja es aún mayor porque son cerca de 9 defensores, 8 o 9 jueces y creo que son 2 o 3 fiscales. Pero entonces, habría que ver cómo enfrentaría el Ministerio Público este asunto de las cargas de trabajo. Si toman una decisión de política institucional de objetar los traslados, ¿verdad? Bien, el resto de los aspectos de la ley lo que hace es mantener prácticamente intacta la estructura organizacional con algunos cambios de nomenclatura. Por ejemplo, adaptación social pasaría a llamarse Dirección General del Sistema Penitenciario únicamente. Se mantiene el Instituto de Criminología con sus funciones. No hay variaciones significativas en sus competencias. Y al final, la ley, que eso no, preferí no desarrollarlo porque como estamos en el aire, hace toda una modificación y una particularización en aspectos de la parte judicial, ¿verdad? Ya establece los incidentes de forma específica que en el Código Procesal Penal no existen, pero solo menciona los ya existentes como la libertad condicional o la modificación de pena. Ya esta versión habla de la unificación de pena, de la enfermedad, de la queja, ya lo menciona expresamente. Mantiene la figura del tribunal sentenciador como órgano de segunda instancia, o sea, no crea un tribunal de segunda instancia especializado. Eso me imagino que tuvo que ver con la objeción de la Corte en términos de recursos económicos. Y luego mantiene las reglas actuales de competencia territorial, que muchas de ellas han sido creadas por acuerdos de los jueces y no tienen sustento legal, como es el asunto de que si una persona monitoreada cambia de domicilio, el expediente se va para el juzgado de su nuevo domicilio, pero en una libertad condicional siempre el expediente va a radicar en el juzgado que se le otorgó, no importa dónde viva. Si fue otorgada en Alajuela y vive en Cartago, siempre se quedará en Alajuela el expediente. Ese tipo de cosas operativas, esa carpintería logística,
viene a ser regulada, además de regular muchos aspectos, lo cual me parece ya muy positivo, que están establecidos en circulares judiciales con respecto a las obligaciones de los tribunales de justicia en cuanto a la comunicación de las resoluciones cuando una persona adquiere la condición de sentenciado en materia penal. Entonces, con respecto a los aportes, el proyecto de ley tenía cosas muy beneficiosas de ordenar, ¿verdad? Un rango normativo adecuado, los aspectos penitenciarios, en general de la ejecución de la pena, de ordenar aspectos de tramitología judicial que hasta la fecha, es decir, yo les puedo contar a ustedes de que todavía hace un mes vi una resolución de un tribunal de juicio que mandaba a una persona monitoreada al programa en comunidad, que eso ocurrió entre el 2014 y el 2016, cuando no existía el monitoreo solo en la ley, existía y no existía, digamos, la tecnología. Entonces estaban endosándole la función del monitoreo, entre comillas, al programa en comunidad, pero ya han pasado 7 años de eso, pues algunos tribunales no han cambiado el machote. Entonces, ese tipo de situaciones que están, por ejemplo, en la circular 3/2017 del Consejo Superior, que establece las obligaciones, etcétera, etcétera, todo eso se incluye en la ley, lo cual me parece positivo. Y además me parece también positivo que establezca requisitos eh, para los cambios de programa que estén objetivamente establecidos en la norma, que ya no van a estar al vaivén de los cambios reglamentarios o de circulares. La posibilidad de judicializar, habría que ver cómo hubiera funcionado si es que se mantiene. Y por ahí sí me preocupa el asunto de que regula la libertad condicional con un poco más de rigidez sin que haya motivo técnico para ello. Pero ya les digo, ante la muerte al menos momentánea del proyecto de ley, eh, no tenía mucho sentido como entrar en estos detalles que también son importantes porque le darían uniformidad a la tramitología judicial que actualmente es muy casera, ¿verdad? Muy de cada juzgado. Y eso obviamente genera distorsiones sobre todo al momento de recopilar información. Esos son los aspectos que yo considero más significativos de lo que tenía el proyecto de ley. Yo todavía no salgo de mi asombro. Quiero dejar de compartir, ¿verdad? Y me pongo a la orden para atender cualquier consulta, cualquier inquietud, ¿verdad? Eh, Quedo aquí a la espera. Muchas gracias. Muy buenas noches, muchísimas gracias, don Héctor. Acá en el chat tenemos un par de preguntas. Procedo a leerle la primera. Dice así, de parte de Silvia Cerdas. Buenas noches. Mi consulta va dirigida en el siguiente aspecto. Actualmente se están negando los beneficios de media pena a privados de libertad, aduciendo que a ciertos delitos no se aplica si el artículo 55 no especifica delitos. Aduce el juez de ejecución que por haberse hecho una reforma al CPC en este año, que es una norma procesal, no violenta el principio de no reforma en perjuicio, y archivan los incidentes hasta el cumplimiento del tercio de la sentencia. Bueno, entiendo el sentido de la pregunta, solo que hay algunos, digamos, unos detallitos que, que hay que ajustar. La libertad condicional está regulada en el artículo 64. La reforma que se hizo, si no me falla la memoria, en el mes de febrero, estableció un listado de delitos a los cuales les exige el cumplimiento de los 2/3 y no la mitad, como ha sido, digamos, la redacción original desde el año 70. Yo nunca creí que eso generara una discusión, porque para mí, bueno, además, no, esa posición no es de todos los jueces, son algunos de los 14 jueces que hay en el país, estamos como en un mitad y mitad, ¿verdad? Yo tengo muy claro, ¿verdad? Y creo que lo debería tener también, o sea, yo esperaba que todos los jueces lo tuvieran claro, porque es una de las cosas que primero aprendí en la facultad con respecto al principio de legalidad, ¿verdad? Que esa reforma, con la que yo no estoy de acuerdo, porque no tiene ningún sustento técnico, lo advierto, ¿verdad? De ahora, por una cuestión totalmente antojadiza, solo aplicaría para quienes cometan delito a partir de la vigencia de la reforma, ¿verdad?
no habría en mi criterio ni espacio para discutir la posibilidad de aplicarlo para quienes ya habían sido sentenciados o quienes ya, incluso quienes aún sin ser sentenciados no habían cometido el delito, porque esa es la esencia del principio de legalidad. De hecho, hay una resolución muy interesante porque también los tribunales de juicio a la hora de resolver las apelaciones han tenido distintos criterios, pero el Tribunal de Alajuela, en una sentencia muy interesante, le da la razón al argumento de la defensa que establece que la norma, bueno, por su naturaleza, la libertad condicional es un instrumento de fondo, es un instituto de fondo, es sustantivo, ahora no es una norma procesal para nada. Luego que su ubicación en el Código Penal lo confirma. Y se habla también de que, por ejemplo, cuando en el año 96 se promulga el Código Procesal Penal, se suprimen del Código Penal las reglas de la prescripción de la acción penal y se trasladan al Código Procesal Penal. Entonces, ahí lo ponen como un ejemplo de que hay una manifestación expresa del legislador de cambiar la naturaleza de la norma, cambiando su ubicación normativa. Entonces, por ahí indica que no hay ninguna discusión de que se trate de una norma sustantiva y que por lo tanto solo puede ser aplicada a futuro, ¿verdad? Y a futuro en términos de la fecha de la comisión del delito, no de cuando cumplió la media pena o de cuando fue sentenciado. Entonces, no sé qué criterio tendrá la jueza de ejecución de Pérez Celedón, pero aquí en San José hay 3 jueces, 2 consideran que es una norma sustantiva, una considera que es una norma procesal, eh, con lo cual yo obviamente no estoy de acuerdo para nada. En Alajuela, que son como 9 jueces y que tiene mucho peso porque es el juzgado que tramita más circulante y que genera más libertades condicionales, también están como mitad y mitad, ¿verdad? Siempre los jueces que históricamente han sido más garantistas lo tienen clarísimo que se trata de una norma sustantiva y que no aplica para los casos previos a la reforma. Entonces, por ahí lo que hay es un problema de interpretación que, insisto, a mí me causó mucha desazón que se diera esta discusión de un asunto que yo creo que es más que obvio, ¿verdad? Pero me parece que mi obviedad no es tan compartida, ¿verdad? No sé si di respuesta correcta esperada a la pregunta. Muchas gracias, don Héctor. Y bueno, recordarles a los asistentes que si tienen alguna duda pueden ponerla en el chat. Doña Silvia dice que muchas gracias. Leo la siguiente pregunta. Buenas noches. En virtud de la ausencia de ley clara, ¿podría sugerir algún libro que nos aclare el camino y detalles en esta materia? Bueno, publicaciones nacionales existen 4. Una que hizo don Carlos Montenegro en el año 2005, que cuesta mucho conseguirla, por cierto. Luego el libro que publicó don Roy Murillo, Ejecución de la Pena en el Panamá, que ese se consigue en línea, que quien lo quiera se lo puede enviar. En el año 2011, doña Gabriela Aguilar, una grandísima defensora pública, escribió un texto muy completo también. Y posteriormente, doña Gabriela y don Roy escribieron otro libro en el año como 2014, 2015, pero todos tienen el problema, o sea, son trabajos muy buenos, por supuesto, pero tienen el problema que su referencia normativa ya está desfasada, porque hacen referencia a la normativa penitenciaria anterior incluso. Y además, por razones propias de la época en que se publicaron, no contienen, por ejemplo, monitoreo electrónico. Entonces, como obras de referencia, yo recomendaría especialmente el trabajo, el de Gabriela Aguilar, el de Roy, que son muy detallados, pero con la advertencia de que muchísimos de sus contenidos ya no tienen vigencia, ¿verdad? Su parte, digamos, conceptual sigue siendo muy valiosa, son trabajos muy valiosos, personas muy inteligentes, sobradamente competentes, ¿verdad? Pero no tenemos una obra a nivel nacional que recoja todos los aspectos de la realidad en lo vigente, ¿verdad? De lo que vive la ejecución de la pena. Tenemos, como les decía, que no, no puedo decirles de un texto que cura totalmente, ¿verdad? Porque además, cualquier texto que se promulgue, perdón, que se publique, nos va a quedar debiendo por razones obvias lo que vaya a ocurrir con una futura ley de ejecución, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos son como esos aportes que en su momento fueron muy completos, pero que han ido desactualizándose por el parte de
Ok, muchas gracias, don Héctor. Sigo con la siguiente pregunta. Nos dice doña Yesenia, el Ministerio de Justicia hace publicaciones en Facebook y en su página oficial en donde se muestra el rostro de los privados de libertad e inclusive su identidad. Por ejemplo, en graduaciones, cursos, entre otros. ¿Conoce usted si se han realizado gestiones o jurisprudencia para que el ministerio borre ese tipo de publicaciones? No, porque sí lo que puedo decirle, al igual que cuando yo tomo fotos, cuando hago, por ejemplo, visitas de monitoreo, siempre se le pide el permiso a la persona privada de libertad si está de acuerdo en ser publicada su imagen, ¿verdad? Y entiendo que es el mismo criterio que sigue el Ministerio de Justicia, ¿verdad? Que la persona se le solicita la autorización hasta donde sé, porque lo he visto, estaba en algunas actividades, la persona se le dice que si no quiere ser fotografiado, que no se coloque, ¿verdad? Entonces, se cuenta con el consentimiento de la persona, hasta donde yo manejo. Gracias. La siguiente pregunta es de parte de Francisco Saborío. Muy buenas noches. Con ocasión de todos los estudios y con notado experiencia que usted, don Héctor, tiene, ¿cuál es el reto más importante que debe encararse Hola, con hola. motivo? Ay, ¿nos escucha, don Héctor? Otra vez. Don Héctor, ¿nos confirma que nos escuche, por favor? Ahora sí, Listo. Ok. Te vuelvo a leer la pregunta por de don favor. Francisco. Dice así, muy buenas noches. Con ocasión de todos los estudios y con notado experiencia que usted, don Héctor, tiene, ¿cuál es el reto más importante que debe encararse con motivo del tema de ejecución de la pena a futuro? Muchas gracias. Gracias. El reto más importante en este momento es luchar contra el discurso de venganza que viene del populismo punitivo. Existen una serie de iniciativas y de propuestas normativas que carecen de sustento técnico. Les voy a poner un simple ejemplo. Hace poco se reformó el artículo 57 bis del Código Penal, rebajando la pena de posible acceso al monitoreo electrónico de 6 a 4 años, lo cual va a dejar por fuera a una gran cantidad de personas con el argumento de que las personas monitoreadas andan delinquiendo. Yo me he dado la tarea, además, estoy trabajando en un proyecto de investigación al respecto, porque yo, por mi experiencia laboral cotidiana, manejo muchas horas de monitoreo, y las personas a las que se les revoca el monitoreo por nuevo delito son muy pocas. De hecho, en el primer barrido que hicimos con respecto a los años 2018, 2019, casos iniciados en esa época, nos encontramos de que teníamos más monitoreos cerrados por muertes en pandemia que por nuevo delito. ¿Qué ocurre? Que cuando una persona con monitoreo es detenida, la noticia nunca nos dice si se trata, por ejemplo, de una persona que está con monitoreo como medida cautelar, por ejemplo, y no es una persona sentenciada, que son casos muy distintos. Entonces, el monitoreo, a pesar de sus altibajos, no implica que las personas anden delinquiendo, eso no es así. Sí se revocan, pero se revocan básicamente por, eh, por motivos de incumplimientos de otra naturaleza, ¿verdad? No por necesariamente por que la persona esté incurriendo en delito. Entonces, esa percepción equivocada el centro técnico llevó a una reforma que no va a permitir en lo sucesivo que las personas condenadas por venta de droga puedan, por ejemplo, optar por esta modalidad. Y son el grueso de las personas monitoreadas. Y la mayoría terminan su sentencia bien con monitoreo. Entonces, me refiero que el reto más grande es luchar contra ese montón de información falsa, a veces malintencionada. ¿Ya? Por ejemplo, esa percepción eh, de que de cada 100 denuncias, solo 4 terminan en condenatoria, cuando sabemos nosotros que una denuncia no es un parámetro válido para medir la eficiencia de un sistema penal, ¿verdad? Se hace a partir de la denuncia de homicidios, porque las denuncias tienen un montón de posibilidades de terminar de forma distinta que una sentencia. Luego, esto deriva en el problema del hacinamiento, ¿verdad? Y en el manejo de las prisiones, ¿verdad? Desde la problemática de la delincuencia
organizada. En este momento, por ejemplo, una cárcel como San Sebastián, que tiene cerca de 900 presos, contiene adentro al menos 140 grupos criminales organizados, ya sea adentro o desde la afuera. Entonces, imaginen ustedes lo complicado que es el crimen organizado manejado en una clase, en una cárcel que está de por sí saturada, ¿verdad? Y este discurso ha afectado mucho el sistema penitenciario porque incluso en los últimos 2 años ha habido una reducción muy drástica del otorgamiento de beneficios. Faltan estudios que demuestren objetivamente si los beneficios funcionan bien o funcionan mal, más allá de que un caso concreto falle. Es que ese es el problema, que trabajamos desde la casuística, desde lo singular, y nos falta una visión más metodológica, más científica. Por eso yo me estoy dando la tarea de trabajar en esto con el tema de monitoreo para, para ver si estoy equivocado yo o están equivocados los otros, ¿verdad? Demostrar que el monitoreo, pese a sus fallas, funciona como un mecanismo de reinserción social, por ejemplo. Eso lo considero. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta es por parte de Carlos Villalobos. Dice, hola, ¿se pueden mencionar los votos de la Sala Constitucional referentes al tema el hacinamiento en las cárceles? Se observa se observa violenta el principio de reinserción social como eje del proceso carcelario. En tal sentido, dicha violación puede ser un argumento válido para solicitar un cambio de su condición carcelaria. Por ejemplo, aplicarse una medida sustitutiva a la prisión. Bueno, en realidad normativamente no está establecido, aunque ya si aplicáramos los criterios de la Corte Interamericana, debería ser. De hecho, en el año 2000, creo 2014, siendo juez de ejecución en San José, don Roy Murillo, él lo ordenó para San Sebastián y generó un revuelo, ahora a nivel nacional, pero Roy no estaba haciendo más que aplicar el criterio de la Corte Interamericana y también del criterio que usa la Corte Europea de Derechos Humanos, ¿verdad? De que si una cárcel no tiene espacios, como ocurre en Suecia, incluso la gente espera afuera para su preso, ¿verdad? Eh, Debería ser un criterio para el egreso, pero obviamente el ministerio no lo considera, ¿verdad? Y les digo, cuando ocurrió, don Luis Murillo hasta se vio amenazado de un proceso disciplinario, ¿verdad? Que por dicha no ocurrió porque él simplemente estaba ejerciendo su labor de forma muy valiente, como ha sido ¿Sí? su postura. Perfecto. Luego tenemos otra pregunta. Bueno, no dice el nombre. Dice, buenas, ¿cuál es su criterio en relación con la idea del trabajo fuera del centro penal de los privados de libertad como forma de un proceso de reinserción y pago de la pena impuesta? Gracias. Miren, yo estoy eh, totalmente de acuerdo con el trabajo en la prisión y con las actividades formativas. Lo que pasa es que si nos referimos a este proyecto que anda ahora de hacerlo como un trabajo obligatorio, no estoy de acuerdo en ese sentido, pero además, quien hace esa propuesta no conoce para nada la dinámica penitenciaria. Como les digo, en este momento se pierden clases porque no hay vigilancia, ¿verdad? Eh, para tener proyectos adentro o afuera se requiere toda la infraestructura y se requiere personal. Entonces, lo primero que hay que resolver es cómo va a ser el Ministerio de Justicia, por ejemplo, si va a sacar que eso ya existió, ¿verdad? Ya en los años 70 y 80, el bacheo de calles estaba a cargo de privados de libertad con un proyecto del MOP. Pero claro, la población de aquel tiempo a nivel nacional era de 2.000 personas. Entonces, y era otro perfil de población, ¿verdad? Entonces, eh, había capacidad logística para la supervisión de estas personas. Entonces, cualquier proyecto de capacitación o de aumentar las fuentes laborales tiene que pasar por resolver el aspecto concreto de los recursos, si no estamos hablando en el aire. Yo necesito más policías, más instalaciones, mejores condiciones, y eso en este momento es una quimera si el mismo sistema penitenciario reconoce tener una carencia de 2.000 policías en este momento. Entonces, no podríamos pensar, o sea, incluso una de las quejas más frecuentes que hay por ejemplo, en Alajuela, donde hay tantos presos, es que no tienen acceso a las fuentes de trabajo, porque no les dan trabajo. Los puestos de trabajo son súper perseguidos por los privados de libertad. El grueso de la gente quiere trabajar, quiere estar haciendo algo, quiere estudiar, eh, quiere salir del ocio, ¿verdad? Pero no hay condiciones y no hay recursos para hacerlo. Entonces es muy fácil hablar desde la afuera de esto cuando no se conoce cómo es la realidad del sistema.
Y cuando hablo de la afuera me refiero, por ejemplo, al diputado que está proponiendo esto con un total desconocimiento de la realidad. Listo. Muchísimas gracias, don Héctor. Ya no quedan preguntas por lo que veo en el chat. Son solo comentarios. Se los leo así de forma un poco rápida. Dice Odili, la medida cautelar se confunde con la ejecución de la pena y eso alimenta el discurso punitivo. Luego, Francisco. Perdón, sí, correcto. Ese comentario es muy importante porque al no aclararle a la opinión pública que una persona que está con una medida cautelar como monitoreo electrónico comete un delito, no es lo mismo que quien está sentenciado a esta modalidad, entonces se crea una generalización falsa y lleva a este tipo de reformas de ley. Ese es digamos, el asunto, ¿verdad? El problema que nos lleva a esta situación tan grave, ¿verdad? Que es la falta, pero también creo que en ese sentido, perdone, ya descubrí que fue la falla. En ese sentido, el sistema penitenciario ha fallado en dar información, porque ellos tienen la estadística que pueden desacreditar ese tipo de falsedades. Sí, muchas gracias. Luego, don Francisco Saborío, mil gracias por su respuesta. Muy interesante el enfoque de lucha de la desinformación y venganza que lamentablemente incide en los principios propios de la ejecución penal y normativa. Cordiales saludos, don Héctor, y mil gracias por la charla. A la orden. Odilí nuevamente nos pone, muchas gracias por la acertada ponencia. Luego, Cara, bueno, volvió a mandar la misma pregunta. Entonces, me imagino tal vez que fue un dedazo. Si no hay cualquier cosa, nos confirmas, Cara. Luego, Odilí nos pone, por último, que el trabajo fuera de cárcel requiere vigilancia y no hay policías penitenciarios. Y por último, Ana Catalina, muy agradecida por el tema desarrollado. Y eso sería por el lado del chat. Si no hay más preguntas, consultas, inquietudes, les procedo a dar el cierre de la actividad. Nuestra coordinadora tuvo que retirarse por temas personales, sin embargo, les dejó este mensaje. En nombre de Mayéutica Academia de Derecho, externamos un sincero agradecimiento a don Héctor Sánchez por haber compartido esta noche sus vastos conocimientos en materia de ejecución de la pena. Siempre es un honor tenerlo como conferencista y esperamos contar con usted en otras actividades académicas en la agenda del 2025. También darle las gracias a todas las personas asistentes que nos han acompañado esta noche y también esperamos poder contar con ustedes en otras actividades académicas próximas. Muy buenas noches a todos y todas.